Buenos días a todos, bienvenidos a nuestra quinta reflexión de Semana Santa. Hoy vamos a culminar con esta serie de reflexiones cortas, de estudios cortos que hemos estado haciendo sobre este pasaje tan hermoso y tan poderoso que es Isaías 53, esta profecía mesiánica que fue básicamente revelada por Dios aproximadamente 600 años antes del nacimiento del Mesías y que nos presenta de una manera muy cruda lo que iba a ser el sacrificio de Jesús en la cruz, lo que iba a ser esa figura del siervo sufriente y cómo ese sacrificio iba básicamente a ser la solución definitiva a el problema del hombre, no una solución improvisada, sino una solución planificada desde antes de la fundación del mundo. Y antes de que pasemos a leer esta última sección, que es básicamente los últimos versículos, que básicamente nos ofrecen, digamos, un cierre y nos introducen nuevamente un tema que vimos al inicio de los pasajes, cuando estábamos todavía en los últimos versículos del capítulo 52. Vamos a dedicar este tiempo al Señor, vamos a pedirle que nos confronte y que nos hable, que abra nuestro entendimiento, que abra nuestros corazones para recibir su palabra con toda sumisión, con toda humildad, y que sea Él básicamente quien nos transforme, sea Él dándonos vida y dándonos este privilegio de entenderlo, de conocerlo más profundamente, y que ese conocimiento se revierta y se traduzca en una relación más íntima y más profunda de cada uno de nosotros como discípulos suyos con Él. Vamos a orar. Padre, te damos, Señor, las gracias. Nuevamente venimos delante de ti, Señor, a continuar nuestra reflexión, nuestro estudio de este pasaje tan hermoso que es Isaías 53, Señor. Te pedimos que ahora que vamos a culminar este tiempo, Señor, esta serie de reflexiones, seas tú guiándonos, Padre, seas tú abriendo, Señor, nuestros corazones, preparándonos para recibir tu palabra, Señor, y alineándonos a cada uno de nosotros con tu voluntad. Sabemos, Señor, que sin ti no podemos hacer absolutamente nada, Padre, y que si hemos llegado a entender el milagro de la cruz, el milagro de la redención, Señor, es porque tú así lo has permitido, Padre. Te pedimos que hoy, Señor, nos lleves a regocijarnos en tu presencia, regocijarnos en este milagro, Señor, que tú hiciste, y por sobre todo entender, Padre, cuál es el propósito final de todo esto. Te damos el honor, te damos la gloria, te bendecimos, te alabamos, te exaltamos, Señor, y te pedimos que te adueñes de este tiempo. Lo ponemos delante de ti en el nombre hermoso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Ok, vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías 53 y vámonos a el final del pasaje. Vamos básicamente a estar leyendo los últimos dos versículos, versículos 11 y 12. Y la palabra de Dios dice así: Después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Como les comenté hace unos instantes, este pasaje, que es el que cierra esta profecía tan poderosa, nos lleva de nuevo a algo que vimos en el primer pasaje, en los primeros versículos que estudiamos cuando estábamos todavía en el capítulo 52. Permítanme leer un par de frases extraídas de esto que acabamos de leer. Voy a leer la primera parte del versículo 11 y la primera parte del versículo 12. Dicen así: después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho.
Y el versículo 12, la primera parte, por lo tanto le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes. Ahora, vamos a retroceder un poco, vámonos hasta el capítulo 52 y vamos a leer lo que decía el versículo 13. Miren, mi siervo triunfará, será exaltado, levantado y muy enaltecido. Y vamos a leer nuevamente los versículos, esas porciones del 11 y del 12. Voy a leer el 13 del capítulo 52 y voy a leer estas dos frases que acabamos de leer en estos últimos versículos. Miren, mi siervo triunfará, será exaltado, levantado y muy enaltecido. Después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes. Básicamente, lo que este pasaje, este último segmento está introduciendo nuevamente es una figura crucial en el ministerio del Mesías, en el plan de Dios, que es la exaltación de Jesús, la exaltación del siervo sufriente, la exaltación del Mesías. Uno tiende a pensar que cuando viene leyendo todo este capítulo 53, que todo gira en torno al sacrificio, que todo gira en torno a todo lo que el Mesías habría de sufrir, todo lo que él entregaría, las maneras en que él se negaría, cómo él ofrecería su vida como sacrificio expiatorio por el pecado de su pueblo. Y uno tiende a enfocarse mucho en digamos, en lo que fue el sacrificio, y nos enfocamos y nos quedamos muchas veces ahí, nos quedamos enfocados en la magnitud del sacrificio, y es crucial entender la magnitud del sacrificio, pero como estos versículos nos muestran, hay un lado que no podemos perder de vista porque es tan crucial como el sacrificio, y es la exaltación del Mesías. Si tomamos estos versículos que acabamos de leer o este concepto que acabamos de leer de la exaltación del Mesías y volteamos nuestra mirada hacia el Nuevo Testamento, cuando ya los autores estaban escribiendo a la luz de la cruz y no a la sombra de la cruz, no antes del sacrificio, sino una vez consumado el sacrificio. Vamos a ver cómo nos habla Pablo en Efesios capítulo 1 de la exaltación del Mesías. Fíjense lo que dice Pablo ahí en capítulo 1 de Efesios, en los versículos 19 al 23. Viene hablando del poder que actúa en nuestra salvación, y dice: ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Efesios 1, 19 al 23. Ese poder, esa fuerza grandiosa que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Muy por encima de todo gobierno, de toda autoridad, de todo poder, de todo dominio y de cualquier otro nombre que se invoque aquí, en el cielo o en la vida, en el mundo venidero. Dios sometió todas las cosas a su dominio. Todas las cosas fueron sometidas al dominio de Cristo. Y es importante que recordemos. El primer elemento que nos está resaltando estos últimos versículos es la exaltación del Mesías. Pero así como vemos la exaltación del Mesías, no podemos perder de vista el sacrificio expiatorio. Son los dos elementos fundamentales: el sacrificio y la exaltación y el sacrificio. Fíjense lo que dice el versículo 11, la segunda parte.
Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Y el versículo 12, en la segunda parte, viene diciendo en la primera parte del 12, por lo tanto le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores, cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. ¿Se dan cuenta de cuán relacionada está la exaltación de Cristo con su sacrificio expiatorio? Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos, ofreciéndose en sacrificio. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores, cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Permítanme citar algunas de estas frases. Verá la luz, como leímos anteriormente, quedará satisfecho, le daré un puesto entre los grandes, lo exaltaré, lo pondré muy por encima de todo gobierno y autoridad, como dice en Efesios, sobre todo poder y dominio, por encima de todo poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque en la tierra o en el cielo. Esa es la exaltación, porque entregó su vida por su pueblo, cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. La exaltación de Cristo va de la mano con el sacrificio en la cruz. Y tenemos que entender que estos dos conceptos, hermanos, la exaltación del Mesías y su sacrificio expiatorio, son dos caras de la misma moneda, son dos cosas que no podemos separar. El sacrificio antecedió a la cruz. El sacrificio antecedió a la exaltación. Su entrega, su sacrificio expiatorio en la cruz vino antes. Él murió, resucitó y fue exaltado. Ahora, esa exaltación, producto de ese sacrificio, fue fundamentalmente el resultado final, pero un resultado que estaba planificado desde antes de la fundación del mundo. Tanto el sacrificio del Mesías en la cruz como su exaltación final eran parte de un plan que Dios mismo había planificado, orquestado, preparado y que estuvo llevando a cabo a lo largo, anunciando a todo lo largo del Antiguo Testamento, consumando en el ministerio de Cristo y terminando de revelar y consumar hasta el resultado final a través de la iglesia y la segunda venida del Mesías. Es un plan que se viene orquestando desde los inicios, desde la fundación de este mundo, desde que el Señor estableció los fundamentos, nos creó y, sabiendo todo lo que iba a ocurrir, estuvo dispuesto de antemano a ofrecerse a sí mismo en una cruz. Ahora, solemos pensar, cuando nos enfrentamos a esta realidad, al sacrificio de Jesús en la cruz, que lo que Él hizo, lo hizo por amor a nosotros, y que todo lo que todo lo que Él sufrió en la cruz, los azotes, los clavos en las manos, los clavos en los pies, la corona de espinas, su sangre derramada, todo eso lo hizo con el objetivo de salvarnos. Y de cierto modo esto es verdad. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero la cosa no termina ahí. El fin último, el propósito final de todo esto no es nuestra salvación, es la gloria de Dios. La salvación, hermanos, es
una parte. La salvación es un medio para exaltar su propio nombre. La salvación de su pueblo a través de su sacrificio expiatorio en la cruz es fundamentalmente la manera en la que Él está exaltando su propio nombre. Muy por encima de este regalo inmerecido que hemos recibido, muy por encima de nuestra salvación, está la gloria de nuestro Señor, y eso no se nos puede olvidar nunca. Muy por encima de nuestra salvación está la exaltación de Cristo, y esa exaltación fue el resultado de su sacrificio. ¿Se dan cuenta de por dónde va esto? Ese sacrificio tremendo que produjo nuestra salvación tuvo un propósito mucho mayor que nuestra relación, que restablecer nuestra relación con Dios. El propósito final de todo esto es la gloria de Dios. Dicho de manera sencilla, amados, Dios se glorifica a sí mismo a través de la salvación de su pueblo, y para poder salvar a su pueblo tenía que sacrificarse y cumplir su ley perfecta. No había manera de que Él pudiera glorificarse a sí mismo sin glorificarse a sí mismo a través de nuestra salvación, de nuestra redención, sin ese pago supremo que se llevó a cabo en la cruz. Permítanme leer un segmento de Filipenses capítulo 2, versículos 8 al 11, que resume de manera majestuosa y hermosa todo esto que hemos estado estudiando esta semana. Fíjense, Filipenses 2, versículos 8 al 11. Al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua que confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Se dan cuenta cómo en solo 4 versículos Pablo, el Señor a través de Pablo, está resumiendo toda la esencia del Evangelio y el propósito final de la obra de Cristo? Al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El sacrificio expiatorio. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. El sacrificio expiatorio y la exaltación. Y la pregunta que tenemos que hacernos frente a esta realidad, cuando nosotros pensamos en que Dios se humilló haciéndose hombre, despojándose de su poder, de su comodidad, de la unidad, no saliendo de la unidad, pero de la comunión perfecta entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cristo haciéndose hombre, no un hombre rico, sino un hombre pobre, viviendo una vida llena de carencias, en obediencia perfecta al Padre, para ofrecerse a sí mismo, entregar su vida, derramar su sangre por nosotros, convertirse en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en el siendo Él el sacrificio expiatorio por nuestros pecados. Y que gracias a eso nosotros tenemos el regalo inmerecido y hermoso de la salvación. Pero que todo eso no es para que digamos que ricos somos salvos, sino que eso es para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Cuando pensamos, hermanos,
en que el sacrificio de Cristo, que el propósito del sacrificio de Cristo no es meramente salvarnos, sino exaltar el nombre de Dios. La única pregunta que nosotros podemos hacernos es: ¿a quién estamos glorificando nosotros con nuestra vida? ¿A quién estamos glorificando nosotros como cristianos? ¿El nombre de quién es exaltado a través de nuestras acciones, de nuestras palabras, de nuestros pensamientos? ¿El nombre de Jesús o nuestro propio nombre? ¿El nombre de quién es exaltado cuando nosotros estamos en la calle, conversando con las personas en nuestro trabajo? ¿El nombre de quién es exaltado cuando la gente ve nuestra conducta, ve nuestro comportamiento? ¿El nombre de quién es exaltado en nuestros pensamientos, a través de nuestra vida? ¿En función de quién estamos viviendo nosotros y para qué estamos viviendo nosotros? ¿Estamos viviendo para nosotros, para nuestra gloria, para nuestro beneficio, o estamos viviendo para la gloria de Dios? Amados, los invito a que nos tomemos un tiempo este fin de semana y analicemos nuestra vida. Pongamos nuestra vida y bajo la lupa de las Escrituras, bajo la lupa de la Biblia. Permitamos que esa espada de dos filos entre y corte y saque a la luz nuestros secretos, nuestras conductas más ocultas, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestros gustos, nuestros planes. Nos muestre nuestro pasado, nos muestre las cosas que hemos hecho y las evalúe todas a la luz de la palabra, de la verdad, de la voluntad de Dios. Que nos tomemos el tiempo este fin de semana de pedirle al Señor que nos confronte de una manera profunda con su palabra, para que contestemos con toda sinceridad a quién estamos glorificando nosotros como cristianos. El nombre de quién es exaltado a través de nuestra vida. ¿El nombre de Dios o nuestro propio nombre? Vamos a orar. Padre, te damos el honor, la gloria, te bendecimos y te alabamos, Señor. Te damos las gracias por este pasaje tan poderoso, tan importante, Señor, por el milagro, Padre, de que tú hayas revelado esto, Señor, 600 años antes de la venida de Cristo, y que podamos ver el ministerio del Mesías, Señor, tan claramente reflejado con tanto tiempo de anticipación, Señor. Esto no solo nos llena de asombro, Padre, sino nos ayuda, Padre, a confirmar y a entender y a profundizar nuestro conocimiento sobre ti, pero no un conocimiento, Señor, de datos o conocimiento per se, sino un conocimiento profundo de tu obra que nos lleva a una intimidad mayor contigo, Señor. Te damos las gracias por este tiempo, te damos las gracias por este pasaje, pero por sobre todo te damos las gracias, Señor, porque nos das el privilegio de, al ser discípulos tuyos, al habernos sacado de la oscuridad, al habernos rescatado de la muerte y llevarnos a la vida, al haber pagado por nosotros el precio que nosotros no podíamos pagar, al haber derramado tu sangre para hacernos aceptos delante del Padre, al haber pagado con tu sangre para darnos salvación. Nos diste el privilegio de ser instrumentos para tu gloria. Señor, guíanos, ayúdanos a que cada elemento, cada cosa, cada pensamiento, cada palabra, cada acción, Señor, de nuestra vida estén orientados única y exclusivamente a glorificarte, a exaltarte, que seamos instrumentos de tu gloria, Señor. Confróntanos, recuérdanos, Padre, cada momento, jálanos las orejas, Señor, cuando estemos desviándonos del propósito para el cual tú nos salvaste, Señor. Recuérdanos cada día que fuimos salvados para glorificarte. Recuérdanos cada día, Señor, que fuimos salvados para exaltarte, que fuimos
salvados, Señor, para compartir, Padre, tu palabra, tu grandeza, tu honor, tu gloria, para que el mundo te vea, para que, Señor, incluso en las regiones celestiales, a través de tu sacrificio por tu iglesia, tu nombre sea glorificado y exaltado. Gracias, Padre, por este privilegio tan grande, Señor. Ayúdanos, Padre, a no desviarnos del camino. Ayúdanos a mantenernos siempre enfocados, Señor, y que nuestra motivación continua, Padre, sea que nuestra vida te glorifique, que nuestros pensamientos te glorifiquen, que nuestras acciones, nuestras palabras te glorifiquen, Señor. Te damos el honor, te damos la gloria y quedamos delante de ti, Padre, agradeciéndote nuevamente por este tiempo. En nombre poderoso, hermoso, majestuoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.